Buenas, bienvenidos a la primera clase de la guía 3 de la materia. Y bueno, en esta guía, en la guía 3, vamos a empezar con un tema que, sin ser del todo nuevo, eh, bueno, tiene más componentes nuevas que los dos temas anteriores, que las dos guías anteriores. Bueno, este tema o sea, está todo muy relacionado, pero tiene dos partes que están un poco diferenciadas. Una parte es todo el tema de entropía de información y otra parte que está muy relacionada es el tema del demonio de Maxwell y el principio de Landauer. La guía tiene un solo problema de esto último, de demonio de Maxwell y el principio de Landauer. Todo lo demás es más relacionado con entropía de Shannon. Eh, y bueno, entonces, como hay bastante del tema de entropía de Shannon, lo que he pensado es, hoy vamos a hablar solo de este tema, entropía de Shannon, vamos a hablar bastante del problema, bueno, vamos a tratar de hablar un poco del problema de Moby Dick, que es un problema que yo creo que les va a encantar. Um, o sea, entonces, después, la próxima clase va a ser, como solemos hacer, va a ser una clase donde Juanma les va a resolver algún problema. Y después la tercera clase, que supuestamente sería de consultas, va a ser de consultas, pero vamos a dedicar unos minutos a hablar del demonio de Maxwell y del principio de Landauer, para que eso no quede sin comentar. Bueno, eso en principio, asumiendo que hoy puedo terminar con todo lo que quiero contar, que yo creo que sí, pero bueno, si hoy no logrará, pues quizá tenemos que reacomodar un poco algunas cosas. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema de entropía de información. Entonces, bueno, o sea, estamos hablando de la entropía de una distribución de probabilidad, que es un concepto que ustedes ya estudiaron en Teórica 3 y lo volvieron a ver en esta misma materia, en la teórica. Vamos a repasar un poco qué es la entropía de una distribución de probabilidad. Entonces, consideremos un experimento aleatorio con un número m de resultados posibles y consideremos una distribución de probabilidad p para este experimento. De manera que P de R es la probabilidad del resultado R. Y hay R, o sea, hay M R's posibles. Bueno, entonces la entropía de esta distribución P se define por esta ecuación que todos conocemos. Esta es la definición de la entropía de una distribución de probabilidad. Bueno, entonces, ¿cuál es el significado de esta cantidad? Bueno, lo que hace esta cantidad es medir el grado de incertidumbre acerca de cuál va a ser el resultado del experimento. ¿Por qué la entropía mide el grado de incertidumbre acerca del resultado del experimento? Bueno, porque la entropía es mínima cuando estamos seguros de cuál va a ser el resultado y es máxima cuando no tenemos ni idea de cuál va a ser el resultado. Eso es una cosa que probablemente la mayoría de ustedes tienen muy clara, pero por las dudas la vamos a repasar. Les vamos a repasar eso. Veamos primero que la entropía es mínima cuando sabemos seguro cuál va a ser el resultado del experimento. Bueno, si sabemos seguro cuál va a ser el resultado del experimento, la entropía es cero. ¿Por qué? Bueno, porque si sabemos seguro cuál va a ser el resultado, significa que de todos estos R's, hay uno, que es el que sabemos que va a ser, que tiene probabilidad 1, y los demás tienen probabilidad 0. Para ese R, el término correspondiente da 1 log 1, como log 1 es 0, pues ese término es 0. Y los otros términos son 0 log 0. 0 log 0 es una cosa que no está definida, pero lo podemos pensar como un límite. Límite cuando epsilon va a 0 de epsilon log epsilon. Y como epsilon tiende a 0 más rápido de lo que log epsilon tiende a menos infinito, esto da 0. Bueno, esto lo pueden ver por L'Hopital también. Así que en el caso en el que sabemos con certeza cuál va a ser el resultado del experimento, la entropía da 0. Bueno, y si en lugar de considerar el caso en el que sabemos con certeza, consideramos cualquier caso, cualquier distribución de probabilidad, para cualquier distribución de probabilidad la entropía es no negativa. Y eso también es muy fácil de ver, porque recordemos que la probabilidad de cada resultado está entre 0 y 1, por lo tanto,
este de acá es positivo y este de acá es el log de un número entre 0 y 1 es negativo, con este menos está positivo, así que todos los términos son positivos, por lo tanto la entropía para una distribución cualquiera es positiva, bueno, es no negativa. Entonces tenemos que en el caso de certeza la entropía es 0, en un caso general es mayor o igual que 0, por lo tanto certeza es mínima entropía. Bueno, ya hemos visto que la certeza es la mínima entropía, veamos que la máxima incertidumbre es máxima entropía. Entonces, máxima incertidumbre es cuando todos los resultados son igualmente probables. No tenemos ninguna información que nos dé ninguna preferencia por ningún resultado. Eso es la situación en la que tenemos menos idea de cuál va a ser el resultado del experimento. Bueno, en ese caso, bueno, ponemos acá P, o sea, el caso de máxima incertidumbre, todos igualmente probables, por lo tanto, la probabilidad de cada resultado es 1 sobre m, 1 sobre el número de resultados posibles. Metemos esto acá adentro y la entropía da log m. Y ahora veamos que para una distribución cualquiera, la entropía es siempre menor o igual a log m. Bueno, para ver esto, bueno, esto es una cosa que es muy fácil de ver, digamos, es muy fácil de ver que log m es un extremo de la entropía. Es una cosa que seguro que la grandísima mayoría de ustedes, casi todos, lo podrían hacer ahora mismo fácilmente. Lo que probablemente la mayoría sabe hacer, pero no una mayoría tan amplia, es probar que efectivamente log m es un máximo. O sea, que la entropía de cualquier distribución es realmente menor o igual y no es simplemente un extremo, log m. La clave para ver esto, bueno, hay varias formas de pensarlo. Una forma es usar la convexidad de la función x log x, pero yo lo que voy a usar es otra propiedad, que es esta propiedad mítica que ya usó Juanma en la clase pasada, que es esta de que log x siempre es menor o igual a x menos 1. Por las dudas, o sea, o sea, voy a dibujar los gráficos que corresponden para que esto nadie tenga ninguna duda, pero recordemos esto ya lo contó Juanma en la clase pasada, pero si acá graficamos x, y, esto es el 1, log x sería una cosa así, esto es y igual a log x, y x menos 1 es una cosa así. Así que siempre log x siempre está por debajo de x menos 1. Bueno, solo es igual en el caso en que x es igual a 1. Eso ya lo dijo Juanma y lo usó Juanma la clase pasada. Bueno, lo vamos a volver a usar ahora para ver que la entropía de cualquier distribución es menor o igual a log m y lo vamos a usar más adelante también en otras cosas que vamos a ver. Bueno, entonces voy a borrar este gráfico. Bueno, entonces vamos a usar esta propiedad para ver que la entropía de cualquier distribución es menor o igual a log m. Bien. Para ver eso, bueno, lo que haremos es calculemos la diferencia entre la entropía de una distribución cualquiera y log m. Lo que tenemos que ver es que esto es negativo. Vamos a ver eso. Bueno, primero de todo, como la suma de las probabilidades es 1, puedo multiplicar este log m por la suma de las probabilidades y no cambia nada. Esto lo hago porque así puedo, el SDP es este de acá, si escribo esto de esta forma, puedo, digamos, bueno, puedo juntar los logaritmos, el logaritmo de PDR lo puedo juntar con el log m. Así que puedo escribir esto. Bueno, ahora este menos que hay acá, me lo saco de encima poniendo 1 sobre acá adentro. Y ahora uso la propiedad mítica. O sea que el log de esto tiene que ser menor o igual a esto menos 1. Y ahora el primer término es 1 sobre m. La suma de 1 sobre m es m
veces 1 sobre m, es decir, 1, y el segundo término es PDR. La suma de los PDRs también es 1. Así que tengo 1 menos 1, 0. Así que acabamos de ver que la entropía de cualquier distribución menos log m es menor o igual que 0, que es lo que queríamos ver. No sé si es muy claro esto, espero que haya sido muy claro. Cualquier cosa, digan. ¿Se entiende este argumento? Perfecto. Muy bien. Bien, genial. Bueno, pues este tipo de argumento lo vamos a usar una vez más, un poquito más adelante, y después ustedes lo van a tener que usar en alguna ocasión en la guía. Así que por eso quería resaltarlo. A ver, bueno, entonces acabamos de ver que la distribución de máxima incertidumbre tiene entropía log m y cualquier distribución tiene entropía menor o igual a log m. Así que, efectivamente, la entropía es máxima cuando la incertidumbre es máxima. Por eso es que decimos que la entropía mide el grado de incertidumbre acerca del resultado del experimento. Bueno, yo la primera vez que me crucé con la entropía, no sé si la primera vez, alguna de las primeras veces que me crucé con la entropía, me surgió la pregunta de decir, bueno, pero la varianza no mide esto mismo también. La varianza, digamos, cuando la varianza es 0, estamos seguros de cuál va a ser el resultado del experimento. Entonces, ¿la varianza no está midiendo también el grado de incertidumbre acerca del resultado del experimento? Bueno, no sé, a ver qué opinan. A ver si alguien opina algo sobre esto. No sé si les surge, o sea, por lo menos, no sé si a ustedes les surge esta duda o les parece que es obvio que sí o obvio que no, no sé. A ver. Claro, la varianza es cuánto se aleja un resultado típico del valor medio. Entonces, cuando la varianza es 0, por ejemplo, pensemos en una gaussiana. Una gaussiana con varianza 0 es una delta. Así que cuando tenemos varianza 0, estamos seguros de cuál va a ser el resultado del experimento. Así que, en cambio, cuando la varianza es más grande, o sea, cuando tenemos una gaussiana de varianza más grande, la gaussiana es más ancha, y entonces parecería que, bueno, claro, estamos menos seguros de cuál va a ser, tenemos más posibilidades. Pero ahí también conoces, en el caso, ¿no?, de la gaussiana, conoces el valor medio, o sea, dónde está centrada. Sí, pero incluso aunque no lo conocieras, o sea, imagínate que tienes una gaussiana con un valor medio mu que no conoces. O sea, no sé si importa esto, pero imagínate que no lo conoces. Si la varianza tiende a 0, bueno, claro, tienes que conocer el valor medio, sí. Pero es lo mismo que con la entropía. O sea, la cosa es que tú tienes una distribución de probabilidad y la entropía te mide cuán seguro puedes estar del resultado del experimento de acuerdo con esa distribución de probabilidad. Ahora pensemos en la gaussiana. Tengo una distribución de probabilidad y cuanto mayor sea la varianza de la gaussiana, a menos, o sea, menos seguro puedo estar de cuál va a ser el resultado del experimento. Si la varianza es 0, puedo estar seguro que el resultado del experimento va a ser el valor medio de esa gaussiana. No sé si, o sea, a ver. Quedó claro lo que me explicaste, yo estoy Ok, ok, ok. pensando. La entropía no me da también un sentido temporal. Carla dice, pregunta si la entropía no nos da también un sentido temporal. No sé por qué lo dices, Carla. No sé si alguien iba a hablar también, me parece. Sí, yo iba a decir, con la entropía, bueno, mejor dicho, con la varianza como que te importa cómo están ordenados los puntos alrededor de la media, pero con la entropía no, Ajá. porque los puedes tener distintamente ordenados y tener la misma entropía, en cambio eso te va a cambiar la varianza. Muy bien, es verdad. O sea, quizá, no sé si esto refleja lo que estás diciendo, pero, o sea, la varianza, para calcular la varianza hace falta tener alguna variable, alguna cosa que tome valores numéricos para calcular la varianza.
Entonces, en principio podríamos decir, bueno, ¿la varianza de qué variable? Incluso la entropía está definida cuando nuestro experimento, los resultados del experimento no son cosas numéricas. Por ejemplo, si tiramos una moneda, la entropía está definida de forma bien concreta y la varianza, bueno, para calcular la varianza habría que decir cómo asignamos números a la cara y a la cruz. Si le asignamos un 0 y un 1, tendrá una varianza. Si le asignamos un -1 y un 1, tendrá otra varianza. Si le asignamos -100 y 100, tendrá otra varianza. No sé si es eso lo que querías decir, Santiago. Sí, algo del estilo. Algo del estilo, muy bien. Entonces, Carla, Discúlpame, ¿no escucha. tendrías algún problema si tu distribución fuera algo como 2 delta? Muy bien, sí, exactamente, sí. Bueno, ese es el ejemplo que voy a dar, exactamente, Brian, sí, así es. O sea, tendrías algún problema en el sentido que la varianza dejaría de medir lo que tú quieres que... O sea, dejaría de medir incertidumbre. Claro, ya no te dice cuánto te da alrededor de la media, porque la media no es el valor de las deltas. Claro. Bueno, sí, es algo así, estoy de acuerdo. A ver, bueno, Carla ahonda sobre lo que decía del sentido temporal, porque como no puede disminuir, sabemos el sentido de la evolución. Sí, bueno, o sea, Carla había dicho antes, la entropía también me da un sentido temporal y ahora abunda sobre eso y dice, bueno, porque sé que no puede disminuir, entonces sabemos el sentido de la evolución. Bueno, sí, pero... ok, bueno, no sé. Más o menos puedo entender lo que estás diciendo. Ok, acepto esto. Sí, acepto la explicación. A ver, después Bernardo dice, la varianza da la incertidumbre alrededor de un valor específico. Me da la sensación de que se podría demostrar que ponderando todos los valores posibles se llega a una noción de varianza generalizada de la entropía. O sea, ponderando todos los valores... claro, la varianza da la incertidumbre alrededor del valor medio. Y Bernardo dice que ponderando todos los posibles valores medios, supongo, entonces uno llegaría a una noción de varianza generalizada que terminaría siendo la entropía. Bueno, de todas formas, o sea, las reglas del juego es que tú conoces la distribución de probabilidad. O sea, la entropía, para saber cuánto vale la entropía, tienes que saber cuál es la distribución de probabilidad. Y si sabes la distribución de probabilidad, sabes quién es el valor medio. Entonces, no sé, o sea, quizá algo de esto que dices, Bernardo, podría ser, pero no me queda del todo claro, porque el valor medio de tu distribución, tú lo conoces, entonces, digamos. Pero claro, tú quizás estás diciendo hablar de definir varianzas alrededor no del valor medio, sino alrededor de cualquier valor. Y entonces ahí quizá con eso terminarías llegando a algo así como la entropía. Puede ser. Perdón, el ejemplo más claro no es cuando si vos tuvieras dos gaussianas con dos valores medio distintos, una de la otra, cada una con su varianza, y vos querés calcular, en ese caso, la varianza de toda esa distribución va a ser muy distinta a calcular la entropía, ¿no? Bueno, O sea, es algo así. Estoy muy de acuerdo. Sí. Voy a dar un ejemplo ahora que creo que está muy relacionado con lo que estás diciendo. Puede ser, Julián dice, puede ser que la varianza de una noción de la incertidumbre solo para algunas distribuciones. Efectivamente, así es, Julián. En el caso de la gaussiana, la varianza da una buena noción de incertidumbre, pero no en todos los casos da una buena noción de incertidumbre. Efectivamente. Bueno, vamos a dar el ejemplo que se condice mucho con lo que han dicho algunos de ustedes. Bueno, entonces, ¿la varianza mide eso? Bueno, en general no lo mide. Y vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo, que es un experimento con solo 3 resultados. 0, 1 y -1. Imagínense un experimento que el resultado del experimento solo puede ser 3 cosas. 0, 1 y -1. Y vamos a estudiar 2 distribuciones de probabilidad distintas, que son estas dos. Una es la uniforme, que es esta de acá. Los 3 resultados ocurren con la misma probabilidad. Y otra no es uniforme. El resultado 0 no puede ocurrir y los otros 2 resultados sí ocurren con la misma probabilidad. Entonces, estas 2 distribuciones de probabilidad, ¿cuál de las 2 tiene más incertidumbre? La primera. La primera tiene más incertidumbre porque no tengo ni idea de cuál de los 3 resultados voy a obtener. En cambio, la segunda, por lo menos sé que seguro que el 0 no lo voy a obtener. O sea, la segunda tiene menos incertidumbre.
Exactamente, varios lo dijeron, que es la primera. En cambio, ¿cuál tiene más varianza? Bueno, creo que con estas cosas que hemos dicho ya es... ¿Alguien? Bueno, o sea, no sé si están calculando la varianza o... Perdón, no había visto esto. Claro, varios dicen la segunda. No, hay uno que dice la misma. Bueno, ¿qué es o sea, fíjense que estas dos distribuciones son simétricas alrededor de 0. Entonces, las dos distribuciones tienen valor medio 0. Así que la varianza es simplemente el valor medio de x al cuadrado. No hace falta restarle el valor medio de x al cuadrado, porque el valor medio de x es 0. En este caso, a ver, en este caso, a ver, vamos a calcularlo. A ver, en este caso, a ver, en el caso primero, tenemos que la varianza, ¿qué hay que hacer? Es el valor medio de x al cuadrado. Bueno, eso será menos 1 al cuadrado, que es el primero, por un tercio por la probabilidad, más 0 por un tercio, que nada, más 1 al cuadrado por un tercio, es decir, 2 tercios. Y en cambio esta, la varianza, que también es sigma cuadrado, o sea que también es el valor medio de x al cuadrado, es menos 1 al cuadrado por un medio, porque ahora la probabilidad de esto es un medio, más 1 al cuadrado por un medio, es decir, 1. Esta tiene más varianza que esta. Así que, bueno, efectivamente... Ahí. Así que, bueno, efectivamente, esta distribución que tiene menos incertidumbre tiene más varianza que esta que tiene más incertidumbre. Esto creo que está muy relacionado con algunas ideas que algunos de ustedes tiraron. Brian habló de 2 deltas, bueno, esto se parece a 2 deltas. Otra persona habló de 2 gaussianas. Bueno, creo que me parece que varios de ustedes estaban pensando en un ejemplo de este estilo. Bueno, entonces creo que queda claro que, bueno, eso, o sea, eso, la varianza que podría haber sido un candidato a medir la misma cosa no lo es, no es un buen candidato. No mide la incertidumbre. Bueno, entonces, eso es todo respecto a la entropía, digamos. Entonces vamos a hablar un poco de otro concepto que aparece en la guía y que es importante, que es el concepto de la entropía condicional, que ya lo vieron con Esteban, pero bueno, quiero entrar un poquito más en detalle en algunas cosas, porque bueno, porque van a tener que hacer un problema sobre el tema y bueno, ahora vamos a ver. Entonces, pensemos ahora en no un experimento, sino 2 experimentos, que vamos a llamar A y B. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, que tenemos un sistema de partículas. A ver, hay una pregunta o un comentario. Gastón dice, claro, en el caso límite se ve bastante bien. Podrías tener 1.000.000 de posibilidades acotadas entre menos 0,5 y 0,5, pero eso tiene muchísima entropía y poca varianza comparado con tener solo 2 valores posibles, pero con valores menos 100 y 100. Exactamente, muy bien, Gastón. Así es, sí. Sí, esto también es algo que creo que alguien había comentado antes, que claro, la varianza es sensitivo a cómo tú asignas números a los resultados del experimento. La entropía no lo es.
Así es. Bueno, entonces, bueno, no sé si, a ver, si hay más comentarios sobre este tema de la varianza, no sé si los dejé pensando o qué. Bueno, yo sigo, cualquier cosa hablen. Entonces, eso, para hablar de entropía condicional, pensemos que tenemos dos experimentos. Por ejemplo, un experimento que voy a volver sobre este es, imaginen que tenemos un sistema de varias partículas y tenemos una partícula A y una partícula B, y el experimento A es medir el estado de la partícula A y el experimento B es medir el estado de la partícula B. Es un ejemplo de dos experimentos posibles. Y entonces pensemos en la probabilidad condicionada. Este P de alfa dado beta es la probabilidad de que el resultado del experimento A sea alfa, dado que el resultado del experimento B fue beta. ¿De acuerdo? Entonces, esto con beta fijo, o sea, imagínense por un momento que yo fijo beta y dejo que alfa cambie, es una distribución de probabilidad sobre los resultados del experimento A. A esta distribución de probabilidad, o sea, que la podemos pensar como P de espacio en blanco barra beta. ¿De acuerdo? A esta distribución de probabilidad yo le puedo calcular la entropía, como cualquier otra distribución de probabilidad. Bueno, pues la entropía condicional es la entropía de esta distribución de probabilidad, pero promediada sobre todos los valores posibles de beta. Cada uno pesado con su probabilidad. Si quieres, el valor de expectación de la entropía de esta distribución de probabilidad sobre todos los valores posibles de beta. Entonces, bueno, si la entropía mide incertidumbre, entonces la entropía condicional de A dado B lo que está midiendo es la incertidumbre acerca del resultado de A, dado que yo conozco el resultado del experimento B, sea cual sea ese resultado. ¿De acuerdo? O sea, la entropía condicional mide la incertidumbre acerca del resultado de A, dado que conozco el resultado de B. Bueno, esto es la definición. Esto se puede poner más explícito. Si escribo explícitamente qué es esta S, bueno, esta S, pues, esta S que es menos la suma sobre alfa de P de alfa dado beta, log de P de alfa dado beta, y aparece este P de beta acá que ya lo tenía acá. Y la suma sobre beta que también lo tenía acá. Bueno, ahora si se acuerdan de la definición de la probabilidad condicionada, a ver. Esto de acá, recordemos, a ver. Recordemos que esto de acá es la probabilidad de que ocurran alfa y beta dividido la probabilidad de que ocurre beta. Eso es la definición de la probabilidad condicionada. Así que bueno, puedo escribir esta cosa en términos de la probabilidad. O sea, esto de acá, todo esto es la probabilidad de que ocurran alfa y beta, y esto de acá es la probabilidad de que ocurran alfa y beta dividido probabilidad de beta. Así que, bueno, pues tengo esta expresión para la entropía condicional. Y a partir de esta expresión vamos a probar, bueno, hay dos propiedades sencillas de probar de la entropía condicional que son importantes, que tienen aplicaciones en esta misma guía, sobre todo una, que ahora la vamos a ver, y bueno, y esa misma tiene aplicaciones mucho más allá de esta guía, y bueno, quizá lo podemos discutir un poquito. Bueno, entonces, a partir de esta expresión vamos a ver dos propiedades. Una la vamos a probar y la otra la dejo para que la prueben ustedes. Bueno, esta es la expresión que acabamos de obtener para la entropía condicional. Y la primera propiedad es una propiedad que ya les mencionó Esteban, pero si yo no recuerdo mal, no la probó explícitamente en clase, la vamos a probar ahora, que es que es esta propiedad. Que es una propiedad, o sea, la entropía de A dado B es menor o igual a la entropía de A.
Es una propiedad muy intuitiva de acuerdo con la interpretación de qué significa estas cosas. O sea, la entropía de A dado B es la incertidumbre en el experimento, la incertidumbre acerca del resultado del experimento A, dado que yo conozco el resultado del experimento B. Y esta desigualdad me dice que conocer el resultado del experimento B no agrega incertidumbre al resultado del experimento A. No sé si esto es claro, esta interpretación. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien. Cualquier cosa, no deben preguntar. O sea, yo pretendo que esté muy claro. O sea, bien. Bueno, entonces, esta es una propiedad intuitiva, pero bueno, hay que probarla. Entonces, vamos a probarla. ¿Y cómo la vamos a probar? Bueno, usando de vuelta la misma propiedad, esa de que log x es menor o igual a x menos 1. Bueno, o sea, es la misma historia de antes. Esta diferencia, vamos a probar que esta diferencia es negativa. Entonces, bueno, escribamos primero qué es la entropía de A. La entropía de A, bueno, es menos esta cosa. Es la suma sobre todos los resultados de A, probabilidad del resultado, por log de esa probabilidad con un menos, como está restando, es un más. Bueno, y ahora hacemos una cosa similar a lo que hicimos para probar que la entropía de cualquier distribución era menor o igual a log m, que es meter, o sea, es tratar de escribir esto de manera que nos aparezca todo esto que aparece en el primer término. Esto es justo lo que hicimos para probar que la entropía de cualquier distribución era menor o igual a log m. O sea, escribimos log m como la suma sobre r de p de r por log m. Pues acá vamos a hacer algo similar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente decir que esta probabilidad es la suma sobre beta de p de alfa beta. Haciendo esto, claro, nos va a quedar que el primer término y el segundo, todos tienen una suma sobre alfa beta y todos tienen un p de alfa beta. De forma que voy a poder fusionar los logaritmos. Esta igualdad de acá está clara para todos, supongo. Si no, bueno, si alguien no lo ve claro, que me avise. Yo lo veo intuitivamente, pero no sé si hay una forma más específica de verlo, digo, con las cuentas, ¿no? Okay, o sea, intuitivamente lo veo de que si sumo sobre todo los betas, me va a dar la probabilidad de alfa, porque va a ser independiente de beta. Claro. Bueno, o sea, esta suma de acá, ¿qué es? O sea, digamos, P de alfa beta es la probabilidad de que el resultado de A sea alfa y el resultado de B sea beta, ¿no? Bueno, la suma es la probabilidad de que el resultado de A sea alfa y el resultado de B sea cualquier cosa. Es decir, es la probabilidad de que el resultado de A sea alfa. Está bien, perfecto. ¿Es claro para todos esta igualdad? Otra forma de verlo, Guillem, por ahí es pensar que esto, más que nada, es como marginalizar. Estás marginalizando sobre beta. Por ahí queda más claro, tal vez. Bueno. Como nadie dice, a ver, díganme algo para que me asegure de que todos lo entienden. Al menos ahí. Hostia. A ver. Díganme algo para eso, a ver. Bien, o sea, todos dicen que se entiende. Bien, perfecto. Sigamos. Entonces, bueno, entonces sigamos. Tenemos entonces que esta cosa la podemos escribir como suma sobre beta de p de alfa beta. Así que tengo esto de acá. Y ahora, como tengo esto escrito de la misma forma,
puedo fusionar los logaritmos. Fusiono los logaritmos. Como acá hay un menos, digamos, el argumento de este logaritmo me parece dado vuelta acá porque ya lo puse con el más. Y ahora hago uso de vuelta de la propiedad log x menor o igual a x menos 1. Es decir, que todo esto es menor o igual a esto menos 1. Y ahora es la misma cosa que antes. Digamos, estas se cancelan y el primer término entonces me queda la suma por alfa y beta de la probabilidad de alfa por la probabilidad de beta. Esto es la suma por alfa de la probabilidad de alfa por la suma por beta de la probabilidad de beta, es decir, 1. Y el otro término es la suma de p de alfa beta sobre todos los alfas betas, que también es 1, así que esto es 0. De forma que lo que acabamos de ver es que la entropía de A dado B menos la entropía de A es menor o igual a 0, es decir, acabamos de probar esta desigualdad. Esta es una propiedad, forma parte de un problema que tienen que hacer. No importa, ya les acabo de explicar cómo se hace, pero me gusta que lo hagan igualmente, que lo reproduzcan, porque así les queda bien grabado el argumento. Después hay otra, que no la voy a probar, que la van a probar ustedes, pero es la misma idea, que es esta de acá, que también es muy intuitiva. O sea, la entropía de A, dado que conozco el resultado de los experimentos B y C, es menor o igual a la entropía de A, dado que conozco el resultado del experimento B. Es decir, si yo conozco el resultado del experimento B, o sea, si además de eso conozco el resultado del experimento C, entonces no aumenta la incertidumbre acerca del resultado de A, como mucho disminuye. Bueno, esta propiedad la van a probar ustedes. Y bueno, ahora vamos a volver sobre esta propiedad que es muy importante. Bueno, entonces, esto por un lado, propiedades de la entropía condicional. Ahora vamos a escribir la entropía condicional en términos de la entropía normal, que eso ya lo hizo Esteban, lo repasamos rápidamente. De vuelta, la ecuación que me daba la entropía condicional es esta. Bueno, desarmo este logaritmo. Y esto de acá es la entropía del experimento AB. Y esto de acá de vuelta, fíjense que, digamos, puedo escribir primero la suma sobre beta. O sea, la suma sobre alfa solo afecta a esta cosa, porque esto no depende de alfa. Entonces, la suma sobre alfa de esto de acá, de vuelta, es la probabilidad de beta. Es lo mismo que acabamos de ver hace un momento. La suma sobre alfa de esto de acá es la probabilidad de beta, así que lo que tengo, este término de acá, es lo mismo que la suma sobre beta de, bueno, esto de acá. Así que, bueno, esto es la entropía de AB, del experimento AB, y esto de acá es menos la entropía de A. Así que tengo esta relación entre la entropía condicional y la entropía común. Usando esta relación, puedo reescribir las propiedades que acabamos de ver para la entropía condicional en términos de probabilidades de la entropía común. Vamos a escribirlo un momento. O sea, hemos encontrado esta relación y ahora, bueno, esta propiedad de la entropía condicional simplemente, bueno, acá reemplazo esto y lo que me está diciendo es que la entropía del experimento AB es menor o igual a la entropía del experimento A más la entropía del experimento B. Esta propiedad se llama subaditividad de la entropía. Volviendo al ejemplo o sea, pensando que tengo un sistema de partículas y que A es medir el estado de la partícula A y B es medir el estado de la partícula B, bueno, podemos pensar en esta desigualdad como que la entropía de la unión de los dos subsistemas, que en este caso son dos partículas, es menor o igual a la suma de las entropías de los subsistemas. Bueno, esto en cuanto a la primera desigualdad. La segunda desigualdad, que la van a tener que probar ustedes, bueno, cuando en esta desigualdad ustedes meten la información de que la entropía condicional es esto, ya lo van a hacer ustedes, obtienen esta desigualdad para la entropía común. Esta desigualdad se llama subaditividad fuerte. Entonces, para dar una regla mnemotécnica, bueno, o sea, digamos, la forma más sencilla de recordar esta desigualdad es recordar esta, que esta es mucho más intuitiva que esta. Pero les voy a dar también
otra forma de recordarla, que es de vuelta pensando en el sistema de partículas. Ahora tenemos 3 partículas, A, B y C. A, B y C. Y entonces podemos pensar en 2 subsistemas. El subsistema AB, que es el azul, y el subsistema BC, que es el rojo. Y entonces ABC es la unión de los 2 subsistemas y B es la intersección de los 2 subsistemas. Entonces, esta desigualdad me está diciendo que la entropía de la unión más la entropía de la intersección es menor o igual a la suma de las entropías de las partes, de los subsistemas. Creo que con esto ya se dan cuenta de por qué a esta la llamamos fuerte y a esta no, porque esta es más fuerte que la otra. O sea, acá esta desigualdad nos dice que la entropía de la unión es menor o igual a la suma de las entropías de las partes. Acá esto nos está diciendo que la entropía de la unión es menor o igual a la suma de las entropías de las partes menos la entropía de la intersección. Es una propiedad más fuerte que la subaditividad. Bueno, esta propiedad, la subaditividad fuerte, ustedes la van a usar en un problema de la guía, van a tener que usarla para probar una cierta propiedad que, ya vamos a charlar. Pero bueno, es una propiedad que resulta ser, o sea, ustedes la van a probar ustedes mismos porque ustedes van a probar esta desigualdad y a partir de esta desigualdad van a ver que usando esta relación es lo mismo que esto. Pero bueno, es una propiedad que a nivel cuántico, cuando uno considera un sistema cuántico, se sigue cumpliendo y ahí es una propiedad altamente no trivial, es una propiedad difícil de demostrar. Llevo años demostrar esa propiedad a nivel cuántico. Es una propiedad muy importante en el contexto de teoría de la información cuántica, aunque yo, o sea, si me empiezan a preguntar por ejemplos y detalles, les puedo dar algún nombre, pero no les puedo dar ningún detalle. Pero de lo que sí les puedo dar detalles, si alguno me pregunta, es de la importancia de esta propiedad en teoría cuántica de campos. Esta propiedad ha servido para probar resultados muy importantes en el contexto de teoría cuántica de campos. Así que, bueno, se lo digo porque, bueno, es una propiedad que al menos a nivel clásico ustedes van a poder demostrar. Bueno, después guárdensela porque es una propiedad importante. Con un poco de suerte, cuando hablemos, al menos esa es mi intención, cuando hablemos de entropía de agujeros negros, vamos a volver sobre esta propiedad y quizá, no sé, o sea, no sé, pero quizá cuando hablemos de termodinámica cuántica, quizá aparece algo relacionado con esta propiedad. Bueno, no sé si quedó claro esta idea de la subaditividad fuerte. Sí, Guillem, por acá, todo bien. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por lo menos la forma que mostraste de entenderlo, sí. Bien, perfecto. Bien, genial, gracias. Necesito un poco de feedback porque si no, no estoy seguro. Bueno, entonces, esto es todo acerca de la entropía condicional. Perfecto. Esto es todo acerca de la entropía condicional. Bueno, ya van a ver, hay un problema que creo que es el problema 4, que es sobre esto, lo van a tener que hacer ustedes. Bueno, pero yo les doy algunas... Realmente he resuelto buena parte del problema, pero bueno, quería enfatizarlo porque me interesa que esto quede bien claro. Bueno, entonces, todo esto hasta ahora hemos hablado de... O sea, esta guía se llama entropía de información, hemos hablado de entropía e incertidumbre, pero nunca apareció la palabra información. Bueno, ¿qué tiene que ver la información con todo esto? Bueno, de entrada tiene que ver algo, digamos, muy... Digamos, o sea, hay una interpretación muy directa, que es que a mayor incertidumbre acerca del resultado del experimento, cuanta más incertidumbre yo tengo acerca del resultado, más información me da el resultado del experimento. Por ejemplo, si estoy seguro que el resultado del experimento, si estoy seguro de cuál va a ser el resultado del experimento, cuando yo sepa cuál es el resultado, no habré aprendido nada. Por ejemplo, por decir algo,
no sé a qué hora sale el sol, digamos que sale a las 6, ahora a las 6 de la mañana, 6:30. Bueno, o sea, si mañana, ahora, digamos, la probabilidad de que el sol salga a las 6:30 es 1. Cuando mañana el sol salga a las 6:30, yo no habré aprendido nada, porque ya lo sabía que eso va a pasar. En cambio, cuando yo tiro un dado, yo no tengo ni idea de cuál es la cara que va a salir. Entonces, cuando salga, digamos, por ejemplo, que sale 1, entonces yo habré aprendido algo relevante, habré adquirido información con el resultado del experimento. Entonces, a mayor incertidumbre acerca del resultado del experimento, más información me da el experimento. Por eso, la entropía que mide incertidumbre, mide información. Bueno, eso es una cosa medio, digamos, es una cosa cualitativa, pero bueno, la gracia del trabajo de Shannon es que Shannon le dio una formulación cuantitativa a esta información, o sea, a esta afirmación, la afirmación de que la entropía mide información. Entonces, bueno, vamos a ver esto. No voy a demostrar nada, pero lo voy a enunciar. Entonces, vamos a pensar, y ahora ya nos estamos acercando al problema de Moby Dick. Pensemos en una fuente de mensajes, algo que emite mensajes. Por ejemplo, un escritor. Un escritor es una fuente de mensajes, es un ser que se la pasa mandando mensajes en forma de libros. Bueno, pensemos en una fuente de mensajes y llamemos P sub n a la distribución de probabilidad correspondiente a los mensajes de n caracteres. O sea, a ver, esta notación diría, lo que quiere decir es que P sub 1 es la probabilidad de cada carácter. P sub 2 es la probabilidad de cada par de caracteres. P sub 3 es la probabilidad de cada trío de caracteres. Por ejemplo, si la fuente emite los caracteres de forma independiente, a ver, si la fuente, o sea, si la fuente emite los caracteres de forma independiente, entonces, por ejemplo, bueno, la P sub n de, digamos, x1 hasta xn, esto sería un mensaje, o sea, este x1 hasta xn es un mensaje de n caracteres. X1 es o sea, los x son caracteres y la lista de todos los x es un mensaje. Bueno, pues la P sub n, si los distintos caracteres fueran independientes, la P sub n de este mensaje, sería el producto de las P sub 1. Pero en general, los distintos caracteres no van a ser independientes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos una fuente de mensajes y llamamos P sub n a la distribución de probabilidad correspondiente a los mensajes de n caracteres. Bueno, escribamos su entropía, la entropía de esta distribución de probabilidad. A esta entropía llamémosle S sub n. Entonces, claro, sumamos, acá la suma es sobre todos los mensajes de n caracteres. Es decir, este m sub n es el número de mensajes de n caracteres posibles. Por ejemplo, si el número de caracteres, si el número de caracteres distintos es A, entonces m sub n es A a la n. El número de caracteres podría ser, por ejemplo, el número de letras del alfabeto, pero en realidad hay más caracteres porque, claro, un mensaje tiene espacios, por ejemplo, tiene comas, tiene mayúsculas, minúsculas. Bueno, eso depende de... Pero bueno, en todo caso, eso. Si A es el número de caracteres distintos, entonces el número de mensajes de n caracteres es A a la n. Bueno, esto es la entropía de la distribución asociada a los mensajes de n caracteres. Bueno, entonces se define la entropía por carácter de la fuente de esta forma. Es la entropía asociada a los mensajes de n caracteres dividido
el número de caracteres en el límite cuando la longitud del mensaje va a infinito. Eso es una definición. Se define así la entropía por carácter de la fuente. Bueno, es una definición, pero ya sabemos, o sea, podemos intuir, o sea, tenemos una interpretación para esta cantidad. Es la entropía de un mensaje dividido por el número de caracteres del mensaje. Entonces, la entropía por carácter nos da una idea de cuán incierto es el próximo carácter. Por ejemplo, estamos leyendo un libro, estamos leyendo una página, llegamos al final de la página y imagínense, por ejemplo, que la palabra se corta. Bueno, a mayor entropía por carácter, más difícil va a ser predecir con qué letra nos vamos a encontrar cuando le demos vuelta a la página. O sea, la entropía por carácter es eso, mide la incertidumbre en el próximo carácter que vamos a recibir. Bueno, pues lo que muestra Shannon en este paper famoso, que al final de estas slides les paso la referencia, es que esta S, cuando el log este se calcula en base 2, esta S es el mínimo número de bits por carácter que necesitamos para codificar los mensajes de la fuente. Eso es lo que mostró Shannon, y de hecho esto se lo mostró a ustedes Esteban en clase en un caso particular, que es este caso de acá. Es el caso en el que no hay correlación entre los distintos caracteres. En este caso es relativamente sencillo demostrar este resultado de Shannon, y Esteban se lo contó. O sea, en este caso, en el caso de independencia, resulta ser que esta S chiquita termina siendo la entropía de P1. Y bueno, lo que Esteban les mostró es que la entropía de P1, calculando el log en base 2, es el mínimo número de bits por carácter necesario para codificar los mensajes de la fuente. Así que yo no les estoy dando la demostración de eso, pero tengan presente que ustedes vieron esa demostración, al menos en un caso particular, se la explicó Esteban. Y si quieren más, si tienen curiosidad, bueno, al final de estos slides tienen el paper linkeado, el paper de Shannon, que es un paper, es bastante sencillo de leer. O sea, si se copan, lo pueden entender con relativa facilidad. Y bueno, y cualquier cosa, si tienen ganas de profundizar, pueden consultar y lo charlamos. Bueno, entonces, hay una conexión un poco, intuitiva entre entropía e información, que es esto: a mayor incertidumbre, mayor información voy a recibir cuando reciba el mensaje o cuando vea cuál es el resultado del experimento. Shannon le da un aspecto cuantitativo a esta cosa. A mayor entropía por carácter, mayor es el número de bits que necesito para codificar los mensajes. Bueno, ahí. Bueno, en general, calcular esta S en la práctica es imposible, porque en la práctica nunca llegamos a conocer todas las P sub n. Esto, cuando veamos el ejemplo de Moby, creo que les quedará muy claro. No, o sea, en la práctica termina siendo imposible calcular las P sub n, todas las P sub n, y por lo tanto termina siendo imposible calcular esta S chiquita. Pero uno puede hacer aproximaciones. Y entonces les voy a resumir un poco cómo son estas aproximaciones. Entonces, un mensaje de n caracteres, como hemos escrito antes, se puede pensar así, donde estas x son los distintos caracteres. Bueno, entonces, la primera aproximación consiste en suponer que no hay correlación entre los caracteres. Si supongo que, o sea, despreciar las correlaciones entre los caracteres. Si desprecio esas correlaciones, entonces, como hemos escrito antes, la probabilidad de cada mensaje está dada exclusivamente por la probabilidad de cada carácter. Es el producto de las probabilidades de cada carácter. Bueno, el enunciado de que no haya correlaciones también se puede escribir de esta forma: que la probabilidad de un carácter dado, la probabilidad de cada carácter, si conozco el resultado, el valor de todos los caracteres anteriores, es la misma que si no lo conozco.
Esta es, digamos, una forma de definir la independencia. Bueno, entonces, si los caracteres son independientes, entonces para conocer las P_n, todas las P_n, basta con conocer P_1, y entonces con P_1 me basta y ahí puedo calcular la entropía por carácter. Bueno, esta P de acá es lo que he llamado P_1, así que llamémosle P_1. Bueno, en este caso, la entropía por carácter calculada asumiendo que los distintos caracteres son independientes, la denotamos como S1, y esto lo van a tener que hacer ustedes en el problema 5, que es la previa del problema de Moby-Dick. Bueno, tendrán que encontrar una expresión para esta S1 chiquita y van a ver que, bueno, ya es obvio de lo que estoy diciendo, esa entropía por carácter solo involucra la distribución P1. Esta es la primera aproximación, despreciar toda correlación. La segunda aproximación sería despreciar correlaciones que ocurran más allá de los primeros vecinos. Eso es lo que o dicho de otra forma, pensar que el proceso de generación de mensajes es de Markov. Entonces, ¿qué es un proceso de Markov? Bueno, un proceso de Markov es esto. Es, digamos, decir que el proceso de generación de mensajes es de Markov es lo mismo que decir esto de acá. Es decir, que la probabilidad de un carácter conocidos todos los anteriores es igual a la probabilidad de ese carácter conocido solo el inmediatamente anterior. Dicho de otra forma, si yo conozco el carácter n-1, conocer además todos los caracteres anteriores no me sirve, o sea, no afecta en nada a las probabilidades para el carácter n-. Bueno, esa es la aproximación de orden de 2. Es no despreciar completamente las correlaciones, pero asumir que las correlaciones solo ocurren a primeros vecinos, que es esta condición de acá. Suponer que el proceso es de Markov. Bueno, esta probabilidad de acá, bueno, se puede escribir, si recordamos la definición de la probabilidad condicionada, la podemos escribir en términos de la P1 y la P2. Porque esto es la probabilidad de que ocurran xn y xn-1, que es P2, xn-1 y xn, dividido la probabilidad de que ocurra xn-1, que es P1 de xn-1. Bueno, de acuerdo con esta aproximación, o sea, haciendo esta hipótesis, uno se puede calcular S bajo esa hipótesis, y cuando uno se calcula S bajo esa hipótesis, bueno, a esa S se le llama S2, y para calcularla solo hace falta conocer P1 y P2. Bueno, esto sigue. Y espero, ahora vamos a ver, que ya de esto que les acabo de contar, ustedes ya puedan inferir cómo sigue la cosa. O sea, cuál sería la aproximación de orden 3. A ver si... Bueno, se lo pregunto a ustedes. Claro, la aproximación de orden 3, dice Bernardo, es saber los dos caracteres anteriores. Claro, bueno, se puede decir un poco más preciso, pero es esta idea, sí. O sea, la aproximación de orden 3, voy a escribir por las dudas. O sea, lo voy a escribir acá. Orden 3 sería decir que la probabilidad de xn dados x1 hasta xn-1 es la probabilidad de xn dados ya no uno solo, sino los dos anteriores. Bueno, y así sucesivamente. Así seguimos hasta orden n. Bueno, así sucesivamente. Bueno, creo que es claro que
en cada orden de aproximación me acerco más al resultado de verdad. Porque, bueno, en el primer orden lo que hago es despreciar completamente las correlaciones. En el segundo orden no las desprecio, pero las trato de una forma simplificada. A medida que voy subiendo de orden, desprecio menos cosas. Entonces, digamos, es intuitivo pensar que cada uno de estos órdenes me da una aproximación mejor a la verdadera entropía por carácter. Bueno, esto es parte del artículo de Shannon, que muestra que cuando uno toma el límite, es bastante intuitivo, pero también hay que probarlo, cuando uno toma el límite, cuando el orden de la aproximación va a infinito, de esta S sub n, uno recupera la verdadera entropía por carácter. O sea, en este orden escribiríamos la S1, el orden 2 nos da la S2, orden 3 sería la S3. Bueno, lo que muestra Shannon es que el límite cuando n va a infinito de las Sn es la entropía por carácter correcta de la fuente. Y además hay otra cosa que la van a probar ustedes, y es una aplicación de la subjetividad fuerte, que es que cada Sn es menor o igual que la anterior. Entonces, esto lo van a probar ustedes a partir de la subjetividad fuerte, y lo que esto nos dice es que, bueno, la S, que es la S infinito si se quiere, la verdadera entropía por carácter es menor o igual que todas las Sn. Así que las Sn lo que hacen es darme una cota superior a la verdadera entropía por carácter. Y esta cota es mejor, es más ajustada, cuanto mayor sea n. Así que bueno, calculo S1, bueno, obtendré una cota superior a la entropía por carácter, y cuando vaya aumentando, si calculo S2, obtendré una cota superior, pero que va a ser más chica, que me acercará más al valor real, y así sucesivamente. Bueno, esto sería todo en cuanto al tema genérico de entropía de información. Todo esto, todas estas cosas que les he contado un poco por arriba, es el contenido del problema 5, que bueno, es parte de lo que tienen que hacer. En la próxima clase, Juanma va a hablar un poco más del problema 5, va a hablar de algún aspecto más del problema 5. Pero bueno, no sé si hay alguna consulta hasta acá. Si no la hay, empiezo a hablar de Moby Dick. Bueno, bueno, no, parece que no hay consultas. No sé si están, o sea, no sé si quieren que descansemos 10 minutos. O sea, para Moby Dick, creo que podría... o sea, creo que está bien que lo veamos descansados. Quizá podría estar, no sé, 20 minutos, media hora. Si les parece bien, descansamos 10 minutos y retomamos con Moby Dick con energía. Guillem, una pregunta antes Sí, adelante. De cortar. Esto último que dijiste es entonces que la entropía S, digamos, la que es el límite, ¿sí? Sí. La real, digamos. Sí. Está acotada por encima por las S sub n. Sí. Porque fíjate, cada S sub n, o sea, la cosa es, si tú dibujas, espera. A ver. O sea, si yo ahora acá dibujara. A ver. Si ahora dibujara en función de n las S sub n, imagínate que acá tengo la S1. O sea, esta desigualdad me dice que cada una va a ser menor a la anterior. Acá tengo la 2. Voy a tener una cosa así. Cada vez menor. Entonces, el resultado de Shannon me dice, bueno, eso, que cuando n vaya a infinito, ahí voy a encontrar la S. O sea, digamos, si esta es la asíntota, eso será la S. Claro, claro. Así que a medida que aumente n, cada vez me voy a acercar más al valor real. Está bien, está bien. Y esto que estamos viendo se relaciona bastante, ¿no? Con lo de Boltzmann, que cortó, digamos,
desarrollo, ¿viste? De la función, ¿viste? En las colisiones. O sea, lo de caos molecular, la hipótesis de caos molecular. Sí, no lo había pensado, pero sí. Digo, él como que está suponiendo que no hay correlación entre los distintos, digamos, no sé, funciones de distribución de las partículas, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso obtiene la entropía que es máxima en el equilibrio. Sí. Sí. Algo así, no sé, o sea, digo, No, pensando, ¿no? Un tienes poco. razón, o sea, es un razonamiento similar, es decir, no sé calcular eso, no sé calcular el término de colisiones sin incluir la jerarquía esa de GKI, y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues asumo que no hay correlaciones. Sería, lo que hizo Boltzmann ahí sería análogo acá el cálculo de la S1. Claro, totalmente. Es como que la S2 sería como una aproximación un poco mejor que la de Boltzmann y así. Pero bueno, y ya voy a buscar un mate, ahora vengo. Sí, ahora nos vemos. Bueno, el problema de Moby Dick, que bueno, me imagino que la van a pasar muy bien haciendo este problema. Para mí, me parece que es el problema más lindo que vi en mi vida. Es un, es un problema obra de Juan Sanela que, bueno, no hay palabras para calificar a este genio. Y bueno, vamos a describir un poquito de qué va este problema y después les voy a dar algunos tips de Python para el que los necesite. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el problema de Moby Dick? Lo que hay que hacer, bueno, hemos hablado de la entropía por carácter de una fuente de mensajes. Bueno, lo que hay que hacer en este problema es calcular la entropía por carácter de Herman Melville, que es una fuente de mensajes, un escritor, basándonos en Moby Dick. Bueno, en la página de la materia, debajo de la guía 3, tienen otro link o sea, que ahí en ese link está, digamos, Moby Dick en TXT, tanto en inglés como en español. También hay, están también dos archivos más, que son los primeros 1000 caracteres de Moby Dick en inglés y los primeros 1000 caracteres de Moby Dick en español. Y lo que tienen que hacer es calcular la entropía, o sea, es a partir de esos archivos calcular S1, S2 y S3. O sea, eso. Bueno, eso, van a tener que calcular S1, S2 y S3. Bueno, como S1, S2, como esta se calcula con la P1, esta se calcula con P1 y P2 y esta con P1, P2 y P3, van a tener que determinar quiénes son P1, P2 y P3, qué distribuciones de probabilidad son P1, P2 y P3 a partir de Moby Dick. ¿Cómo hacen eso? Bueno, tienen que contar cuántas veces aparece cada carácter, cada bigrama, que un bigrama es, bueno, un par de caracteres consecutivos, y cada trigrama, un trío de caracteres consecutivos, en Moby Dick, tanto en inglés como en español. Bueno, para que no queden dudas de qué son estas cosas de carácter, bigrama y trigrama, que tenemos un ejemplo, puse la frase más corta que se me ocurrió, que tiene un espacio para que... Entonces, este mensaje arre tiene, o sea, los caracteres son, bueno, A, H, espacio, R y E. Los bigramas son AH, H espacio, espacio R, RE, y los trigramas son AH espacio, H espacio R, espacio RE. Bueno, pues van a tener que contar cuántas veces aparece eso, cada carácter, bigrama y trigrama en Moby Dick, y a partir de esa cuenta van a poder sacar la probabilidad de cada carácter, la probabilidad de cada bigrama y la probabilidad de cada trigrama. Bueno,
Entonces, para hacer eso, yo les he preparado acá ya les he compartido un notebook de Colab con algunas herramientas útiles para hacer este tipo de cosas. Entonces vamos a ir un momento a ese notebook y les escribo brevemente de qué se trata. Bueno, o sea, para hacer este problema, me parece a mí, bueno, cada uno lo hará como quiera. Seguro que varios de ustedes tienen un montón de herramientas, o sea, ya dominan Python o cualquier otro lenguaje suficientemente para hacerlo a su manera. Yo acá les voy a dar o sea, un par de herramientas que les pueden ser útiles si lo hacen en Python. Y esas herramientas involucran el uso de los diccionarios de Python. Bueno, acá tienen un poco explicado las cosas con algún ejemplo, pero bueno, un diccionario de Python, supongo que ya la mayoría lo sabe perfectamente, un diccionario de Python se puede pensar como que es lo mismo que una lista, es decir, un vector, pero donde las etiquetas de los elementos de la lista, es decir, las etiquetas de las componentes del vector, no son números, o sea, no son necesariamente números, el orden en el que aparece el elemento en la lista, sino es lo que nosotros queramos. Por ejemplo, acá puse un diccionario que es el diccionario cuyo elemento A es el 2 y el elemento B es el 3. Y básicamente, para operar con diccionarios es muy parecido a una lista. Si yo quiero saber cuál es digamos, el elemento A, es lo mismo que haría con una lista, digamos. O sea, si tuviera una lista diría lista de 1 y me daría el primer elemento. Acá digo lista, diccionario de A y me da el elemento A, que es 2. Bueno, acá tienen, digamos, comandos que les sirven para, a partir de un diccionario, bueno, lo que estoy llamando elementos, que son en este caso el 2 y el 3, se llaman, o sea, en Python se llaman valores del diccionario, y lo que he llamado las etiquetas se llaman claves del diccionario. Entonces, a partir del diccionario, ustedes pueden obtener la lista de todas las claves y la lista de todos los valores con estos comandos de acá. También pueden agregar un ítem a un diccionario. Por ejemplo, yo acá tengo un diccionario que tiene solo 2 ítems, que es el ítem A es 2, el ítem B es 3. Pues para agregarle un tercer ítem, simplemente declaro que el ítem C del diccionario es 5, por ejemplo, y entonces esto automáticamente me produce un diccionario que tiene ese ítem agregado. Bueno, ¿por qué les hablo tanto de diccionarios? Bueno, o sea, la razón principal es que ustedes van a tener, por ejemplo, que saber la probabilidad de cada letra. Eso ya naturalmente es un diccionario, porque a la letra A le hace corresponder una probabilidad, a la letra B le hace corresponder otra probabilidad, etc. Así que el diccionario es la herramienta natural para hacer este problema. Bueno, entonces hay una función de Python, que es esta función counter del paquete collections, que lo que hace esta función es, si yo le doy una lista o una string, lo que hace es, me produce un diccionario donde me dice cada elemento de la lista o de la string, cuántas veces aparece. Que es justo lo que, digamos, es una herramienta muy útil para lo que nosotros queremos hacer. Pasa que, claro, nosotros no queremos solo contar letras, también queremos contar bigramas, trigramas, etc. Eso, espabilense. Pero bueno, es una herramienta muy útil. Por ejemplo, acá puse un ejemplo, pues un texto, que es esto, y le digo counter de texto y me produce un diccionario donde me dice cada carácter de la string, del texto este, cuántas veces apareció. Por ejemplo, bueno, eso. El espacio apareció 10 veces, la E aparece 6 veces, etc. Este diccionario se manipula de la misma forma que cualquier otro. Es decir, le puedo preguntar cuál es la frecuencia. Bueno, a este diccionario le llamé frecuencia. Entonces,
puedo preguntarle cuál es la frecuencia de la letra E, que es 6. Puedo pedirle cuáles son todas las claves de este diccionario, que son todas las letras que aparecen en el texto, que son estas. Puedo preguntarle también cuáles son los valores del diccionario, que son todas las frecuencias, etc. Bueno, acá les puse una forma para visualizar estas cosas. No les hace falta para el problema, pero bueno, es posible que en algún momento les tengan ganas de visualizar las probabilidades de las distintas letras o de los distintos caracteres. Bueno, una cosa que ahora ya les voy a comentar, pero hay una página que ya también les compartí en una... Ahora se lo voy a mostrar la slide, pero hay una página donde se dan las frecuencias relativas o las probabilidades de todas las letras en el inglés. Entonces, no solo letras, sino también bigramas, trigramas, etc. Y no solo en el inglés, sino también en otros idiomas, por ejemplo el español. Así que pueden usar esa página para chequear los resultados que obtengan, pueden comparar con los resultados de esa página. Por ejemplo, pueden hacer un gráfico como este, comparar el gráfico que obtienen ustedes con el gráfico que se deduce de los datos que da esa página. Bueno, esa página, lo que pasa es que en esa página, bueno, eso no se lo dije, los archivos que están en la página, de Mobydic, etc., ahí está Mobydic, pero se eliminaron las mayúsculas, no hay mayúsculas, y se eliminaron los acentos también en la versión en español, y tampoco hay signos de puntuación, solo hay letras y espacios. Bueno, esa página que les digo que después ya la voy a compartir, en esa página las cuentas están hechas suponiendo que, o sea, sin contar espacios. Así que para poder comparar sus resultados con los de esa página, van a tener que eliminar todos los espacios de sus archivos. Aquí también les voy a decir un método para eliminar elementos de una lista o de una string. Bueno, acá hay una cosa, simplemente tengo un string, ¿cómo convertirla en lista? Bueno, digo list y se acabó. Acá hay otra cosa que quizás es menos conocida, que es si yo tengo una lista, ¿cómo convertirla en texto? ¿Cómo convertirla en un string? Que es con este comando. A ver, un segundo. Bueno, entonces, solo para que vean. Bueno, o sea, primero agarré el texto que era ese. Hola, este es un texto de prueba para jugar con Python. Y me construí una lista, que es este. Y ahora con esta función, a esta lista la vuelvo a convertir en un texto. Esta cosa que aparece acá es el separador que yo le pongo a los elementos de la lista. Si hubiera puesto, por ejemplo, 1 acá, pues me aparecería un 1, me aparece un 1 en medio de cada elemento de la lista. Si le pongo, yo que sé, una Q mayúscula, pues me aparece una Q mayúscula, etc. Yo lo que le puse es que no ponga nada. Bueno, para eliminar los elementos del texto, para eliminar elementos del texto, ahí está esta función filter que pueden usar para eliminar cosas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, primero hay que definir una función que acá yo lo hice para eliminar las h's del texto, por ejemplo. Esta función, bueno, uno define una función primero que devuelva, o sea, una función que devuelva verdadero si el carácter no es h y falso si el carácter es h. Hay que primero definirse esa función. Entonces la función filter lo que hace es me agarra mi texto y me selecciona solo aquellos elementos para los que la función que definí devuelve verdadero. Bueno, esa función filter me produce un objeto que cuando yo le hago esta cosa, lo mismo que hice antes, para convertir una lista en string, cuando le hago join, me lo convierte en un texto y lo que obtengo es efectivamente el texto original sin h's. Después, bueno, acá también les puse una función del paquete random, que es choice,
que agarra un elemento de una lista y me selecciona, o sea, agarra una lista y me selecciona un elemento al azar. Por ejemplo, acá, bueno, pues eso. Yo tengo la lista de caracteres que son, a ver, bueno, más arriba en algún momento definir la lista de todos los caracteres que aparecían en este texto. Y bueno, le digo choice a esto y me elige uno de los caracteres al azar. Y también puedo generar no solo un carácter, sino una lista de caracteres al azar, lo hago de esta forma. A esta lista la puedo convertir en texto de la misma forma que antes, así que, bueno, eso es un ejemplo de cómo generarme una lista aleatoria de elementos, o sea, de caracteres seleccionados de una lista. Bueno, estas son básicamente las herramientas que yo creo que les van a servir para hacer este problema. Pero bueno, entonces, esto es todo de momento. Volvamos a las slides. A ver. Bueno, acá tienen las referencias que les prometí. Bueno, acá tenemos el paper original de Shannon. Estas slides están subidas a la página, o sea que pueden entrar ahí para sacar estos links. El paper original de Shannon. Después un paper posterior donde calcula estas cosas que queremos calcular, pero no a partir de Moby Dick, sino a partir de las frecuencias tabuladas de los eneagramas en inglés. O sea, pueden comparar sus resultados para S1, S2 y S3 con los de Shannon. Y después acá está la página que les dije antes, donde salen las frecuencias de los eneagramas en varios idiomas. Bueno, y ya la última cosa que les quiero decir es que, bueno, el problema tiene varios ítems. Lo que ustedes tienen que hacer son todos los ítems menos uno, que es el ítem F. Pero si se copan con este problema, me parece que es imposible que no tengan ganas de hacer el ítem F. El ítem F es el más lindo de todos los ítems, pero no lo pusimos como obligatorio porque es más difícil. ¿De qué va el ítem F? Lo que pide el ítem F es, una vez ustedes se calcularon las probabilidades de cada enegrama, de los caracteres, bigramas y trigramas, lo que les pide el ítem F es que se generen un texto al azar que respete esas probabilidades. Lo lindo de esto es que si lo hacen bien, se habrán generado un texto al azar. O sea, cuando usen las probabilidades calculadas a partir de Moby Dick en inglés, van a obtener un texto al azar que suena a inglés. Aunque no significa nada en absoluto, por supuesto, pero suena a inglés. Y cuando lo hagan con las probabilidades en español, van a obtener un texto al azar que suena a español. Es algo que me parece que es hermoso. Y bueno, entonces, para los que se copen y tengan ganas de hacer este problema, les voy a contar muy brevemente un par de tips para hacer ese ítem. Entonces, el tip principal es ¿cómo hago para generarme letras distribuidas con una cierta distribución? Bueno, ustedes a ver, tengo una consulta. Aníbal dice, Aníbal creo que ya se cortó lo que dije. Digo que, en el ítem F, que ya enfatizo que no tienen por qué hacerlo, pero me imagino que muchos van a querer hacerlo. Van a generar un texto al azar que respete las probabilidades que habrán calculado para los enegramas. Primero con Moby Dick en inglés calcularán las probabilidades de los enegramas y con esas probabilidades se tiene que generar un texto al azar que respete esas probabilidades. Si lo hacen bien, ese texto al azar, sin tener ningún sentido, van a ver que tiene pinta de inglés. Suena a inglés. Y cuando lo hagan con las probabilidades calculadas a partir de Moby Dick en español, el texto al azar que van a obtener
van a ver que suena a español. Eso es lo que quise decir. Bueno, entonces acá, por eso, les voy a dar algún pequeño tip para hacer eso, ya les digo, enfatizo que no es obligatorio. Bueno, o sea, entonces imagínense que yo tengo esta distribución de probabilidad para las distintas letras del alfabeto. Entonces yo lo que quiero es generarme letras al azar que respeten estas probabilidades. O sea, quiero generarme letras al azar con esta distribución de probabilidad. Bueno, ustedes en la guía 1 vieron una técnica para generar una variable aleatoria distribuida con la probabilidad que ustedes quieran. Pero eso está hecho cuando uno tiene una variable aleatoria. O sea, uno partió de que tenía una variable aleatoria, que es una cosa que toma valores numéricos. Bueno, claramente, o sea, entonces si quisieran aplicar ese método, lo primero que habría que hacer es asignar números a las distintas letras, pero incluso así, bueno, me parece que no es del todo evidente cómo aplicar ese método, porque ese método estaba pensado para variables continuas y acá si le asignan números a las letras tendrán una variable discreta. Bueno, es posible que se pueda hacer por esa vía, por la vía de la técnica que vieron en la guía 1, pero lo que les quiero contar es una técnica que no requiere que le asignen números a las letras y que me parece que es la más natural para hacer esto. La técnica es la siguiente. Imagínense, bueno, yo tengo esta distribución, y entonces lo primero que hago es dibujar una línea horizontal que pase por el máximo de la distribución. Y ahora me imagino todo este recuadro, lo que queda por debajo de esta línea que dibujé, como si fuera una diana, y tiro un montón de dardos a esta diana. Ya tiré miles de dardos y ahora lo que hago es todos los impactos que quedaron afuera de la zona azul, los elimino. Y lo que obtuve después de hacer eso es que, bueno, como los dardos estaban distribuidos de forma homogénea, lo que obtengo es que el número de impactos que cayeron dentro de cada barra va a ser proporcional a la altura de la barra. Entonces, si yo para cada uno de esos impactos me quedo la letra correspondiente, entonces yo habré generado esa letra un número de veces proporcional a la probabilidad de esa letra. Así que si hago esto, voy a haber generado las letras del alfabeto de acuerdo con esta distribución de probabilidad. Es decir, lo que tengo que hacer, o sea, esto es una explicación gráfica del método, pero dicho de forma más concreta, lo que tengo que hacer es generarme una letra al azar, o sea, para generarme letras distribuidas con esta distribución o con la distribución que yo quiera, lo que hago es, primero elijo una letra al azar del alfabeto y después elijo un número al azar entre 0 y el máximo de la probabilidad. Y imagínense que la letra que me salió es R y el número, bueno, entonces, si el número que me sale es superior a la probabilidad de R, no me quedo la letra. Paso de eso y vuelvo a empezar. En cambio, si el número es inferior, me quedo la letra. Bueno, eso es el método para generar letras distribuidas con la distribución que yo quiera. Entonces, en el notebook que les compartí, bueno, el notebook que hemos estado viendo hace un momento, ahí tienen un ejemplo. Puse un ejemplo de eso, que lo pueden consultar. Está claro que si quieren hacer este ítem, no basta con generar letras distribuidas con la probabilidad que toca. No basta con eso, porque tienen que tener en cuenta las correlaciones. Bueno, así que ahí se van a tener que espabilar, pero obviamente los que estén interesados en hacerlo pueden consultar todo lo que quieran y creo que el premio por hacerlo es lindo. Y bueno, ya no tengo... A ver, tengo una consulta. Bueno, Bernardo Bernardo da una función de Python que es más simple. O sea, sin necesidad de hacer todo esto manualmente,
de una función que es np.samples de NumPy, que le puedes dar una lista y una distribución discreta para que te haga esto. Así que bueno, está perfecto. Esa es una forma más directa de hacer esto. Bueno, los animo a que, así como Agave Bernardo compartió esta idea, usen el foro para también, si cualquier idea que tengan que quiera compartir, que la compartan. Bueno, acá termino yo. No sé si tienen alguna consulta o un comentario. Bueno, si no hay consultas, paro la grabación y me quedo por si surgen en algún momento.